Y es que fíjese que evidentemente lo que se ve en las redes sociales son publicaciones vacías, son publicaciones sin sustento jurídico. Existe un solo hecho, es decir, las publicaciones que hizo la presunta víctima, o que ha venido haciendo la presunta víctima en las redes sociales, pues son infladas. Porque para la fecha de los presuntos hechos la menor tenía 4 años, rinde el testimonio, digamos, a la edad de 12 años, es decir, aproximadamente 9 años después. Pero este testimonio, en la forma como lo rinde, con la exactitud que lo rinde la menor, pues deja mucho que pensar a los psicólogos forenses, que evidentemente corroboraron que no existió ningún tipo de violencia intrafamiliar por parte del doctor Luis Fernando Reyes Mesa. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Ricardo Rodríguez Hernández, soy abogado especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Penal, candidato a magíster en Derecho, con una experiencia de más de 10 años en el litigio de Derecho Penal, representando tanto víctimas como sobre todo acusadores, también experiencia en temas de casación y evidentemente en la representación de diferentes procesos judiciales a nivel departamental y a nivel nacional. Doctor, desde su experiencia como abogado, ¿cree usted que el sistema judicial colombiano está preparado para diferenciar entre denuncias legítimas y casos manipulados? Bueno, digamos que la experiencia nos ha enseñado efectivamente que nuestro sistema judicial es muy frágil, tendiente a ese tipo de eventos, y más en los eventos que estamos hablando de enfoque de género, en cuanto se tiene que ver con menores o mujeres en este caso. Nuestro sistema judicial no encuentra una garantía suficiente para poder determinar efectivamente que sí existió o no existió el delito. Es decir, no se tiende a tener una certeza de efectivamente que las mismas tengan o algún conocimiento con la realidad. ¿Qué efectos puede generar en la sociedad el uso estratégico de una denuncia por violencia intrafamiliar cuando no existen pruebas sólidas? Bueno, digamos que los efectos que puede generar en la sociedad son efectos, digamos que de carácter gravísimo e impactantes, tendiente a que estaríamos estableciendo condenas anticipadas, ¿cierto? Si bien es cierto, en Colombia existe el principio que se tilda como la presunción de inocencia, de que hasta que no exista una sentencia en firme, ¿cierto?, de una persona, no puede ser catalogada como, en este caso, condenada. En el tipo de delitos como de violencia intrafamiliar nos hemos dado cuenta que evidentemente se tiende a hacer juicios de tipo mediáticos. Esos tipos de juicios mediáticos se realizan ante las diferentes redes sociales, digamos sin soportes algunos y sin haber quedado todavía en firme un proceso, por lo cual digamos que este tipo de actuaciones por parte de las personas que utilizan estos juicios mediáticos pues son devastadores en contra de las personas que evidentemente se encuentran en un proceso donde puede terminar el mismo en una absolución. ¿Qué rol cree que deben tener los medios de comunicación en casos judiciales que no han sido resueltos? ¿Debería existir una mayor autorregulación en estos temas? Bueno, evidentemente tenemos una gran ausencia, ¿cierto?, un gran vacío en este tipo de publicaciones que hacen los medios de comunicación. Porque fíjense que la gran mayoría de publicaciones que hacen tendiente a este tema de violencia intrafamiliar o en temas referente a violencia de género, pues es muy poca la investigación que hacen los diferentes medios de comunicación, ¿cierto? Y adiciones a esto, que no solo en medios de comunicación, sino en las redes sociales. Es decir, no existe un filtro ni en Facebook, ni en Instagram, ni en TikTok, donde revise evidentemente de dónde viene esa noticia o por qué motivo se filtra esta noticia, ¿cierto? Tengamos en cuenta que muchas de las publicaciones que se hacen en dichas redes sociales pues no tienen fundamento alguno, porque o se encuentran todavía en el proceso o inclusive el proceso no ha terminado. Entonces digamos que lo que hace es anticiparse, como lo había anunciado un juicio mediático, y anticipar una condena de carácter social. Y esta condena de carácter social tiene un impacto grandísimo en la sociedad, porque esto afecta a derechos fundamentales: el derecho a la intimidad, el derecho a la honra, el derecho al buen nombre, ¿cierto?, que son derechos fundamentales que protege la Constitución y que efectivamente en este tipo de publicaciones, que no solo hacen periodistas sino personas particulares, pues afectan de alguna forma, manera deliberada, la honra de una persona, a tal punto que sea por condenada cuando se ha terminado el proceso. Doctor, en lo que usted pudo conocer del proceso del doctor Luis Fernando Reyes, ¿cuál es el motivo de acusación?
Bueno, digamos que yo tuve la oportunidad de revisar el contexto del expediente del doctor Fernando Reyes y también pues evidentemente pues las publicaciones que hizo la presunta víctima tendiente a pues, lo que pudo haber pasado en este proceso. Denótese que el hecho, que es un solo hecho, que está siendo materia digamos, del proceso judicial del doctor Luis Fernando Reyes, es que es uno solo, diferente a lo que dice la presunta víctima, de que fueron bastantes hechos y que fueron bastantes eventos, lo cual pues esto llama mucho la atención a esta defensa en cuanto a cómo se dio el proceso judicial del doctor Luis Fernando Reyes Mesa. En el análisis que logré yo hacer del proceso del doctor Luis Fernando Reyes Mesa, pues evidentemente vamos a conocer que existe un solo hecho, es decir, las publicaciones que hizo la presunta víctima o que ha venido haciendo la presunta víctima en las redes sociales pues son infladas. ¿Por qué infladas? Porque ella le suma una serie de hechos o una serie de eventos que si usted revisa o tiene la oportunidad de revisar en el escrito de acusación, pues no aparece, ¿cierto? En ese escrito de acusación solo aparece un evento. Los demás eventos que aparecen en dicho publicaciones que está haciendo la presunta víctima pues son adicionados o inflados, y es ahí entre la importancia que tiende a tener, porque una es la justicia ordinaria y otra es la justicia mediática. La justicia ordinaria es lo que se establece en juez de la República y la justicia mediática es lo que hacen los medios de comunicación como redes sociales, Instagram, TikTok o Facebook, pero que parten sin una debida investigación y sin un acervo probatorio que sea veraz, como en el caso particular. Bueno, doctor, ¿qué análisis pudo hacer usted de las pruebas presentadas dentro de este proceso? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que en un proceso penal existen dos partes, ¿cierto? Primero, la fiscalía, y segundo, pues la parte de la defensa. En primer lugar, vamos a hacer el análisis tendiente a lo que aportó la fiscalía como prueba o como elemento material probatorio en el proceso del doctor Luis Fernando Reyes Mesa. Tenemos que la fiscalía aporta, ¿cierto?, una serie de testimonios de personas cercanas a la presunta víctima. Y en esto, pues sí llama mucho la atención, digamos, siendo objetivos en un proceso penal, de que evidentemente ese tipo de pruebas pueden entenderse de carácter amañado, tendiente a que dichas pruebas pues no tienen una objetividad referente a lo que se desempeñó o cómo fue el presunto, pues en particular el presunto evento. Tenemos que la presunta víctima actuó en dicho proceso con el vínculo doméstico, que es la mamá, el papá. Entonces llama mucho la atención a esta defensa el tema del testimonio de la hija en común, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el relato que hace la menor en el juicio, digamos, establece circunstancias de tiempo y modo y lugar que pues dejan mucho que pensar referente a ese tema, a esa memoria que tiene la menor. Y es que fíjese que para la fecha de los presuntos hechos la menor tenía 4 años, rinde el testimonio, digamos, a la edad de 12 años, es decir, aproximadamente 9 años después. Pero este testimonio, en la forma como lo rinde, con la exactitud que lo rinde la menor, pues deja mucho que pensar, tendiente a que la menor tenía muy claro hasta el punto de establecer el vestímen o la ropa que tenía el día que presuntamente sucedió dicho hecho, ¿cierto? Entonces, un análisis desde el punto de vista científico se debe hacer acá, y es que los psicólogos han dicho de que el tema de la memoria episódica no puede ser tildado desde esa edad tan temprana y que un menor tenga una retentiva para decir con exactitud qué fue lo que pasó. Entonces genera la duda de efectivamente qué fue lo que sucedió en el caso particular. Si este testimonio de dicha menor en común fue redireccionado, ¿cierto?, por parte de la presunta víctima. Tenemos que la Honorable Corte Suprema de Justicia, la misma Corte Constitucional, ha establecido el síndrome de la alienación parental, ahora hoy llamado la interferencia parental, que si bien es cierto, esto ha dejado de ser parte de nuestra justicia, pero sí la doctrina lo maneja a tal punto que en el mismo proceso un psiquiatra estableció que había ocurrido en el caso particular del doctor Luis Fernando Reyes Mesa. En dicho proceso, un psiquiatra tomó el testimonio de la menor en común, hija de la presunta víctima, y establece en el mismo que evidentemente la presunta víctima le insinuaba a la menor
de que el papá era malo. La menor respondía que pues entendía por qué el concepto de la mamá a que el papá era malo. Bueno, ahora tenemos entonces la parte de análisis que hace este defensor, la parte de la defensa, y es totalmente contrario a lo que fue presentado por la Fiscalía. Tenemos unos testimonios mucho más objetivos por parte de la defensa del doctor Luis Fernando Reyes Mesa, caso particular, por ejemplo, la empleada doméstica, que es la persona que compartía a diario en dicho vínculo familiar y que ella misma estableció en ese juicio oral y público que no ha existido ningún trato de tipo de violencia ni psicológica ni física de parte del doctor Luis Fernando Reyes Mesa. Corrobora ello que dicho trato que ejercía el doctor Luis Fernando Reyes Mesa con su esposa y con sus hijos pues no era ningún trato de tipo violento ni de maltrato. Adicional a ello, de la persona que rindió la versión tendiente a la empleada doméstica, se llegaron a otro tipo de testigos que conocían el trato que daba el doctor Luis Fernando Reyes Mesa con su expareja, ¿cierto? También se llevaron peritos, en este caso particular psicólogos forenses, que evidentemente corroboraron que no existió ningún tipo de violencia intrafamiliar por parte del doctor Luis Fernando Reyes Mesa hacia la presunta víctima. Lo cual, pues, para esta defensa es notorio, evidentemente, que el único hecho que es enmarcado en dicho proceso, pues no tiene, digamos, de alguna forma una corroboración ni tampoco una certeza para que pudiese haberse establecido este tipo de condiciones. Bueno, y en este manejo mediático, ¿cuál considera usted que es el costo humano que enfrenta esta persona, el doctor Reyes, en un proceso injusto, no solo para el acusado, sino para sus familias, los colegas y para este entorno laboral que maneja? Bueno, el costo, como ya lo había reiterado, es un costo inmenso, digamos que tendiente a que al caso del doctor Luis Fernando Reyes, según lo que ha podido investigar este defensor de manera muy objetiva, pues obviamente tenemos en primer lugar que no se ha terminado el proceso, ¿cierto? Partemos de que el doctor Luis Fernando Mesa todavía cuenta con un principio fundamental, que es la presunción de inocencia, ¿cierto? Entonces, abordarse o digamos de alguna forma precipitarse a tener ya por hecho que efectivamente incurrió en un delito, presuntamente una violencia intrafamiliar, para este defensor digamos que es muy apresurado, ¿cierto? Porque digamos que se debe tener en cuenta la doble instancia y qué garantías o qué fue lo que de alguna forma se llevó a cabo en dicho proceso, por lo cual el costo en este en particular, con un tipo de publicación de esto, pues afectaría no solo la honra del doctor Luis Fernando Mesa, sino también el vínculo del vínculo social que él tiene, la familia, los hijos, ¿cierto? Tendiente a que, como lo he venido reiterando desde el inicio de esta entrevista, pues nuestra justicia, para que la misma se aplique, debe existir una sentencia condenatoria. Y en el caso particular que he analizado, en el caso del doctor Luis Fernando Reyes, pues no se encuentra una sentencia de ejecutoriedad, motivo por el cual puede que, digamos, hasta que se termine el proceso lo declaren absuelto, y pues todo este tema mediático ya generó ese impacto, ¿cierto? Que no se puede retrotraer. Entonces, para mí, digamos que el tema, hablando desde un punto de vista objetivo, es muy grave, muy grave. En esta clase de delitos, ¿considera usted que el enfoque de género realmente marca una diferencia en cuanto al trato injusto que se realiza para la persona como el acusado, el doctor Luis Fernando Reyes? Sí, claro. Digamos que en esto tenemos como fundamental, o como pilar fundamental, lo que ha expresado la Honorable Corte Constitucional referente, y la misma Corte Suprema de Justicia, ¿cierto?, referente al tema del enfoque de género. El problema que existe en Colombia del enfoque de género es la mala interpretación también que se da por los operadores de la justicia, tendiente a que ese enfoque de género no se debe sesgar simplemente al hecho de que es mujer, porque también se debe tener en cuenta que evidentemente tanto el acusado como la víctima tienen la igualdad de condiciones de defensa, ¿cierto? Pero en Colombia se ha aplicado de manera matizada, de manera parcializada, ¿cierto?, el enfoque de género. Y es decir, que todo lo que tenga que ver con presuntamente un delito con la mujer, pues se debe aplicar el enfoque de género, lo cual, pues como lo he anunciado, pues no se puede aplicar de esa manera tan taxativa ni tan marginal, teniendo en cuenta que pues obviamente aquí también hay derechos que están en juego, que es del acusado. Y volvemos al mismo tema, en el evidente caso que la persona llegue a quedar absuelta, pues obviamente este daño que se hizo, de tipo de publicaciones que se hacen y tipo de, digamos, de maniobras que diría yo, pues obviamente van a afectar no solo el vínculo personal de la persona, sino también el vínculo social, porque pues digamos que es una condena mediática anticipada. Ok, y finalmente,
¿Cómo se puede recuperar el buen nombre de una persona cuando ya ha sido expuesta públicamente y puede, dentro de su presunción de inocencia, demostrar que es inocente? ¿Existiría de verdad una manera, una reparación moral? Pues digamos que acá hay un problema grandísimo y volvemos nuevamente a lo que hemos venido hablando en esta entrevista, y es que ese tema mediático es muy difícil resarcir, ¿cierto? Porque la persona cumple su cometido con una publicación sin fundamento, sin bases, ¿cierto?, probatorias, y digamos que en el evento caso de que la persona llegue a ser absuelto en un proceso, ¿cómo vamos a retrotraer toda esta información, cierto? Entonces digamos que también existe un sesgo por parte de nuestra Administración de Justicia en ese tipo de condiciones, porque se supone que este tipo de publicaciones deberían ser mesuradas al punto de que tanto la víctima como el acusado tienen derechos, pero aún más importante, que no se ha terminado el proceso, es decir, que no existe una sentencia firme, y es el caso particular del doctor Luis Fernando Mesa. En este proceso como tal, el análisis que ha dado este defensor es que no existe una condena en firme, es decir, el proceso todavía está a espera de un fallo de un juez de la justicia para que determine si lo declara culpable y lo declara absuelto. Inocente, perdón. Pero en el caso en particular tenemos que existe una serie de publicaciones, una serie de videos, ¿cierto?, que están marcando juicios anticipados sin ningún tipo de fundamento probatorio. Solo lo que crea eso es un impacto mediático, y obviamente pues la gente del común, en ese desconocimiento tan grande que tiene el derecho penal, pues da por aceptados estos juicios mediáticos y empiezan a prejuzgar. Entonces a tal punto de que dan por hecho de que pues el doctor Luis Fernando es una persona que cometió un delito cuando no ha terminado un proceso, ¿cierto? Entonces este impacto tan grave, a punto de que puede llegar a ser amenazado, puede llegar a inclusive a ser agredido por ese tipo de publicaciones, digamos que en el caso eventual que llegara a él a ser absuelto en este proceso, ¿cómo vamos a retrotraer eso y qué tipo de indemnización? Digamos que en Colombia ese tema está muy vetado y existiría un gran vacío referente a eso, ¿cierto? Porque ¿qué sería lo lógico en Colombia? Que se estuviera un filtro para evitar todo ese tipo de publicaciones, todo ese tipo de, digamos, de cosas que hace la gente, de esas maneras que utiliza la gente afectando a una persona en particular. Se debería tener, digamos, una talanquera referente a ese tipo de publicaciones. Pero en Colombia, como actúa más lo mediático que lo judicial, entonces la gente lo que hace es replicar evidentemente una publicación que hace una persona X sin tener un lapso investigativo, sin tener un fundamento, sin tener, digamos, una escala jurídica, sino simplemente el tema mediático. Y nos hemos dado de cuenta que evidentemente en Colombia la justicia mediática actúa más que la justicia ordinaria, ¿cierto? Entonces la gente prefiere ir a publicar una mentira o una falsedad porque va a crear más impacto en la sociedad que lo que es la justicia ordinaria, que es la que define el tema de la situación jurídica de la persona. Por lo cual yo creería que este tipo de casos existe en Colombia un vacío referente a qué es lo que puede sentir después de que la persona logre su cometido. Porque digamos que en esto la Corte sí ha sido, digamos, muy plausible en cuanto no existe la herramienta de que eso se pueda, digamos, resarcer. Un daño de este tipo tan grande como le están creando al doctor Luis Fernando Mesa, evidentemente es un daño que más adelante en el evento que llegue a ser declarado absuelto, pues no va a poder, digamos, él tener la vía jurídica para actuar, porque son simplemente publicaciones. Y es que fíjense que evidentemente lo que se ve en las redes sociales son publicaciones vacías, son publicaciones sin sustento jurídico. Simplemente lo que permite este tipo de publicaciones es que replique para que la gente del común se cree una idea falsa.